Buenos días, soy el licenciado Jorge Rubalcaba Castro. Me dedico al litigio en todas las ramas del derecho, especializándome en el litigio penal, litigio familiar, litigio civil, laboral, pero sí especializado en el litigio penal. Y me pueden localizar por medio de la plataforma Contacta Abogado. Los juicios orales en México es algo que hasta ahorita todavía lo vemos como novedoso, como que tenemos que acostumbrarnos a este tipo de juicios, pero es un juicio donde afortunadamente ya se les da entrada a las partes, es donde pueden estar ambas partes, la defensa y la fiscalía, quien acusa y quien defiende, en una controversia abierta, pública además, porque puede haber público en estas salas orales, y donde están directamente interactuando a la vista del juez. El juez ya no tiene una carpeta de investigación donde tenga que estar siguiendo los pasos que están interponiendo las partes por vía escrita, sino que los están viendo en vivo y a todo color y dándose cuenta de cómo presenta cada uno de ellos sus argumentos, sus pruebas sobre todo, y cómo demuestra tanto uno la culpabilidad como el otro la inocencia del imputado. Y aquí al imputado siempre se le va a considerar como inocente hasta que la fiscalía pueda demostrar lo contrario. Entonces, ya en nuestros juicios podemos actuar en beneficio, ya sea de quien haya sido víctima o de quien esté siendo acusado, y muchas veces acusado de algo que realmente no cometió. Entonces, darle la defensa adecuada a quien lo solicita, o darle el apoyo de una asesoría jurídica también al que es víctima de este tipo de delitos, ¿no? Porque en cualquier tipo de delito existe este sistema de juicio oral. En estos juicios orales, las partes que intervienen por parte de la víctima son el fiscal, que lo tiene la fiscalía en la representación social, el Ministerio Público, y también puede haber un asesor jurídico. El asesor jurídico va a estar apoyando a la víctima para en un momento dado coadyuvar con el Ministerio Público. Esto de coadyuvar quiere decir presentar ante el juez, presentar ante la representación social también una teoría del caso. La teoría del caso es nada más y nada menos que la historia de lo que pasó, de lo que aconteció, de los hechos, del lugar, de la hora, de cómo pasaron los hechos. Y de todo esto también el asesor jurídico puede tener sus investigaciones propias que puede dar, que puede aportar dentro del juicio oral. En segundo término, tenemos al fiscal. El fiscal lo que va a hacer mandar a hacer investigaciones, tener todos los indicios de prueba para poder llevar a cabo el procedimiento jurídico para que el imputado sea ejecutado con una sentencia condenatoria. Por otro lado, tenemos al imputado y a su defensor. El defensor de este imputado va a hacer lo mismo, va a buscar pruebas, va a buscar indicios para demostrar que su representado, que su cliente es inocente del delito que se le está imputando, del delito por el cual se le acusa. Estas son las partes que intervienen dentro de un juicio oral. Todo esto es público, porque se está llevando a cabo en una sala oral donde hay grabaciones, donde también puede asistir
cualquiera que lo desee, cualquier persona que desee asistir a una sala donde se esté llevando a cabo un juicio penal. En determinados casos, en casos muy específicos, cuando hay delincuencia organizada o cuando hay peligro en cuanto a la sociedad, no se permite el acceso al público, pero normalmente sí se debe de permitir y es parte de un derecho constitucional que está establecido en el artículo 20 de la Constitución Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las etapas del juicio oral son inicialmente 3. Estas las podemos ir dividiendo, las podemos ir desglosando, por así decirlo, pero básicamente son 3. La etapa inicial, que es la etapa de investigación, la etapa donde se empiezan a recolectar los indicios de prueba para demostrar un ilícito, un delito. En esta etapa, los que más trabajan, pues son el fiscal, mandando a hacer investigaciones, mandando a hacer peritajes de lo que aconteció, que tiene pues una visión de que se ha cometido un acto tipificado por la ley como delito. Para que un acto sea tipificado como delito, debe de coincidir perfectamente con el tipo penal, con lo que establece un código penal. Entonces, para eso, pues se deben de recabar todo lo que se necesita tener como indicios de prueba. Todo lo que sucedió ahí, todos los peritajes, ver si hay testigos, recabar entrevistas con esos testigos, en fin. Y lo mismo va a hacer el asesor jurídico que está apoyando a la víctima para la denuncia de este hecho ante el Ministerio Público. Después viene la etapa intermedia. Allí en la etapa intermedia se abren las cartas del juego, por así decirlo. Es donde tanto la fiscalía como la defensa, la fiscalía por un lado hace su acusación formal del imputado. Le dice, usted está acusado de este delito por estos hechos y pasaron así y así y asado y tengo estas pruebas para demostrarlo. Entonces la defensa dice, bueno, yo tengo estas y estas y estas pruebas y los hechos sucedieron así y así y así y asado. Cada una de las partes da su versión. Cada una de las partes ofrece sus pruebas. Entonces, el juzgador, el juez, está atento para saber qué pruebas se admiten, cuáles no se pueden admitir por ser inconstitucionales, por ser improcedentes, porque no son idóneas para el caso, porque no están dirigidas exactamente al litigio que se está tratando. Bueno, ya se admiten las pruebas que sean idóneas y pertinentes para llevar a cabo el juicio y se le da apertura a la nueva etapa de juicio. Esta es la etapa crucial del juicio. Es donde, para empezar, tanto fiscal como defensa hacen su apertura de alegatos. ¿Qué es esto de la apertura de alegatos? Dan a conocer públicamente lo que ellos están defendiendo, lo que ellos argumentan, lo que argumenta cada uno de ellos, ¿sí? No, no ¿qué podría decir? No en lo espiritual, ni que, a ver, esta es una muy buena persona, como muchas veces se hace en los juicios norteamericanos, ¿verdad? No, aquí son con hechos, son con pruebas. El que tenga mejores pruebas y el que demuestre esos hechos que está argumentando,
es el que va a tener, va a ganar el juicio, ¿sí? Va a lograr que a su cliente se le absuelva o el fiscal va a lograr que al imputado se le condene, ¿sí? Eso es lo que está tratando cada una de las partes. Entonces, ahí es donde se empiezan a ponderar los pros y contras del juicio. Ahí es donde el juez tiene que estar atento a cada una de esas pruebas. Y en el desarrollo de ese juicio empieza a desfilar todo el material probatorio, los testigos, las pruebas físicas, las documentales, los peritajes de ambas partes. Entonces, el juez ya se hace una ponderación, hace una prueba, una valoración de las pruebas. Ya dentro de esa valoración de las pruebas empieza a llegar a sus conclusiones. Y al final se hace un cierre de alegatos con lo que pasó en el juicio, con lo que desarrolló ese juicio. El fiscal va a tener sus conclusiones. Entonces va a dar su cierre de toda su argumentación, de todas sus pruebas, de todo lo que él hizo para convencer al tribunal de enjuiciamiento o al juez, según sea el caso, de que el imputado es culpable de ese delito. Y por su parte, la defensa va a hacer lo mismo para tratar de que salga absuelto su cliente con las pruebas que se presentaron en el juicio, con todo el desarrollo del juicio, para que el tribunal de enjuiciamiento tenga su veredicto y dicte su sentencia. Se va a dar una audiencia para el dictado de la sentencia y la explicación de la misma. Y ahí se termina el juicio. Afortunadamente, el 85 o 90% de los juicios orales no llega a esta etapa. Se resuelven en la etapa inicial y la etapa intermedia. Afortunadamente, porque hay formas anticipadas de poder resolver un litigio oral. Esto es en esencia todo lo que tiene el juicio oral. Aquí en México esto ha tenido mucha trascendencia. Desgraciadamente, muchos jueces son muy estrictos con las formalidades que debe de tener un juicio oral. Y digo desgraciadamente porque a este tipo de juicios orales se les debiera, a mi forma de pensar, a mi forma de ver, muy particular y respetando también la forma de pensar de muchos colegas y sobre todo de los jueces, que debiera de haber un poquito más de holgura al presentar pruebas, al hacer objeciones cuando se esté interrogando a un testigo, en fin. Y esas formalidades, esas particularidades de este juicio oral, a veces los hacen ser un poco más largos, siendo que se estableció este juicio oral inicialmente para hacerlo ágil, para hacerlo atractivo en cuanto a reducción de tiempo, resolución de problemas y también dar un desahogo al sistema penitenciario, que no estén llenas las cárceles de personas que no han sido enjuiciadas, que no han tenido un juicio y que están ahí sin saber si son culpables o inocentes todavía, ¿no? Todavía hay rezagos del sistema penal anterior, del sistema penal inquisitivo, y entonces eso atrasa mucho la justicia en nuestro país. Toda la burocracia que existe a través del Poder Judicial
en México, eso es lo que nos tiene muy atrasados. Y no solamente en lo penal, en todas las materias. Todos esos atrasos con la forma que acostumbran llevar los casos, toda esa burocracia que hay de pasar de un escritorio al otro, un formato para que lo firme X o Z persona y que no se le dé la agilidad suficiente, la agilidad necesaria para que fluya como debe de fluir, eso es lo que nos atrasa mucho en el sistema judicial de nuestro país. Pero todos tenemos que poner un granito de arena, desde el que llega a hacer una denuncia, si no lo atienden con prontitud, poner una queja, sí quejarse, conocer un poquito de las leyes, conocer un poquito de nuestra Constitución, al menos los primeros 29 artículos de nuestra Constitución que nos dan los derechos humanos. Eso es importante, hacer conciencia social de todo lo que tenemos a nuestra mano para poder hacer que el proceso judicial sea mucho más ágil, que sea más activo y que rinda los frutos que debe de rendir, que nos sirva y que tengamos una sociedad más libre, con menos delincuencia y que seamos más felices finalmente en nuestras vidas. Pero sí, les invito a todos a que conozcan, a que se involucren, a que al abogado que contraten también sea un apasionado del derecho, que realmente tenga idea y que tenga ganas de servir a la sociedad. Eso es lo que les recomiendo. Muchas gracias y me pueden encontrar en Contacta Abogado. Soy el licenciado Jorge Rubalcaba Castro.